Emilio. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí presentando esta ponencia y, en primer lugar, porque nuestra relación con FENACORE, pues yo creo que se remonta hace muchísimos años ya. Hemos colaborado en jornadas técnicas, en hacer también cursos de formación, en fin, en numerosas actividades. Y también con la Federación de las Comunidades Regantes de Andalucía, con FERAGUA, pues también llevamos una continua comunicación, una continua colaboración en estos años, incluso en proyectos ya de transferencia, investigación e innovación. Por tanto, agradecido mucho a FENACORE por la invitación y me gustaría darle un saludo especial desde aquí a Juan Valero. Bueno, acá, he pasado. Ya se ha presentado el título de la ponencia, que va a ir centrada sobre la inteligencia artificial y su aplicación en el regadío. Y decirle que nuestra investigación en los últimos años ha ido adaptándose también a los avances, lógicamente, tecnológicos. Y cuando a partir del año 96 empezaron las modernizaciones, nos adaptamos a cómo la modernización estaba repercutiendo en el regadío, pues a medida que la tecnología iba apareciendo, pues hemos ido incorporando dentro de nuestras líneas de investigación pues la digitalización y en los últimos años la inteligencia artificial como herramientas que vienen pues para ayudar a la toma de decisiones en el regadío. Y en esta línea a mí me gustaría empezar pues centrando un poco el problema y comentando tres elementos básicos hoy en día en el regadío. Dos de esos elementos pues son recursos. Uno es el agua y el otro recurso la energía. Abordar el estudio del regadío sin tener en cuenta el nexo agua-energía es un error. Es un error que ya ese error, pues en las primeras modernizaciones, pues no se tuvo en cuenta y hoy en día, con las características que tiene el recurso energético, pues es fundamental abordarlo de forma conjunta. Es más, en los últimos años se está incorporando ese nexo, otro elemento más, que es los alimentos e incluso otro elemento más que son los ecosistemas. Y como herramienta que viene a ayudar a la gestión y a la optimización de ambos recursos, pues tenemos la digitalización. Para entrar en contexto de lo que hoy en día representa un poco la agricultura de regadío, pues hay que decir que la población hoy en día estamos rondando los 8.300 millones y el crecimiento anual está en torno a 100 millones. Con lo cual esperamos que en el 2050 pues rocemos los 10.000 millones. No llegaremos, pero nos vamos a quedar. Quizá el ritmo de crecimiento pues, se ha ralentizado un poquito en los últimos años. ¿Pero eso qué implica? Pues implica más producción de alimentos, que se estima más o menos un aumento importante del 50%. Y gran parte de esos alimentos vienen de la agricultura de regadío. No hay que olvidarlo eso. Que a nivel global está en torno al 40%, pero en España sube todavía más. Y estamos hablando ya de cifras importantes como es el 60%. También, dentro del contexto del marco de lo que es la agricultura de regadío, no hay que olvidar que estamos en un escenario donde pues, hay una amenaza derivada del cambio climático y que eso pues, nos asegura que tengamos, según diversos estudios, pues, una escasez de recursos hídricos a lo largo del año. Y en España es uno de los países donde se manifiesta más pues, esos efectos del cambio climático. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que vamos a tener pues sequías, que las sequías no son nuevas, ojo, que ya se sabe históricamente que aquí hemos tenido sequías, pero se está viendo que los últimos años también son más intensas, quizás más recurrentes y pues lógicamente ahí hay que gestionar bien con las herramientas que vamos a ver el tema de la escasez de esos recursos. Sí que es de manifiesto un aumento de temperatura, en algunas zonas más, en otras zonas menos, en una zona pues será en torno a medio grado cada 10 años, en otras algo menos, pero es palpable ese aumento de temperatura. Y
las precipitaciones, en cuanto a cantidad, pues la verdad que no se observa una disminución importante. No es que llueva menos, sino que la irregularidad en las mismas, pues también es mayor ahora. Antes los patrones de comportamiento eran más regulares y ahora quizás ahí hay más irregularidad en la forma de llover. Lluvia más intensa, más distanciada, y eso hace que las aportaciones, en resumidas cuentas, a los embalses pues vayan disminuyendo, ¿no? Y otra cuestión también que hay que tener en cuenta en nuestro contexto, lógicamente climático, es que la variabilidad en la disponibilidad de los recursos hídricos es importante. Bueno, España es un país peculiar en cuanto al regadío. Ha hecho un esfuerzo fundamental en los últimos 25 años, y es que el regadío, a raíz de la sequía de los años 90, del 95, pues empezaron los primeros planes de modernización, que el primero fue de 1996. Pues si comparamos cómo estaba el regadío en esa época y cómo está ahora, no tiene nada que ver. Ha habido una especialización hacia riegos a presión brutal, como no ha existido en ningún país del mundo. Y eso requiere, lógicamente, pues que sean sistemas ya, pues requieren energía, sean sistemas donde también la automatización va a ser más fácil y donde, pues lógicamente, la digitalización se puede incorporar mucho más que en un riego por superficie. Si, de hecho, comparamos a partir del 2004, que es cuando empiezan las primeras modernizaciones a estar ya presentes. Es decir, el primer plan es del 96, pero mientras que salen las obras, se ejecutan y demás, y empiezan a funcionar los primeros regadíos ya modernizados, pues a partir de 2004 se nota ya un efecto manifiesto en diversas cosas que vamos a ver aquí. Entre ellas, si comparamos lo que había en el 2004 con lo que hay ahora en cuanto a superficie de riego, pues ha habido un aumento del 18% de superficie de regadío. Ese aumento no ha sido igual que a los años 70, por ejemplo, o a los años 60, donde la pendiente pues, se observa que es mucho mayor. O sea, ha sido un crecimiento un poco ralentizado. Pero ese aumento no ha generado un mayor uso de agua. Todo lo contrario, sino que desde el 2004 los usos del agua, es decir, el agua que retiro yo de los embalses o de los acuíferos para poder regar, es cada vez menor. En concreto, ha descendido un 18%. Fijaros que un aumento de superficie no ha llevado en paralelo un aumento en cuanto al uso del agua. Los consumos más o menos se han mantenido, quizás el consumo es la necesidad realmente de agua, ¿no?, que aplicamos a los cultivos. Y lo que se ha disminuido es los retornos. No hay retornos a los ríos, pero bueno, en realidad ese agua que yo no estoy usando es que se queda ahorrada en los embalses, lógicamente. Entonces, eso es una cuestión muy importante que también tenemos que tener en cuenta. Y yo decía anteriormente la variabilidad en la disponibilidad de los recursos, y ahí se pone claramente de manifiesto. Si analizamos una serie muy larga en cuanto al agua embalsada a nivel nacional, en nuestros embalses, podemos observar ahí manifiestamente cómo se ven los periodos en los que hemos tenido grandes sequías, como la de los años 90 que comentábamos. En cada década se observa una sequía. La de 2006-2009, el 2017 también fue un año ahí peculiar. Es decir, más o menos cada pico hacia arriba corresponde a un año. Y el mes de abril, mayo, por ahí, que es donde se produce la máxima capacidad de almacenamiento. Y cada pico por debajo, pues más o menos es a final de verano, septiembre, octubre, por ahí, ¿no? Se observa que en los últimos años, después de la sequía que sufrimos en el periodo 2020-2023, pues hay un aumento en la capacidad de agua embalsada en nuestros embalses, ¿no? Yo creo que vamos a llegar, todavía quedan semanas, hasta que los embalses, pues, digamos, culminen su máxima capacidad y empiecen a descender por los riegos, pero vamos a rondar la cifra de embalses del año 2003. Esos datos están actualizados precisamente a día de hoy. Entonces, eso, lógicamente, hay que gestionarlo, ¿no? Y otro aspecto también que forma parte de lo que es la singularidad de nuestro regadío es esa evolución que había dicho yo a partir del 2004. Ahí se observan claramente dos zonas, con dos colores diferentes. La verde es lo que ocurría antes de la modernización.
Y ahí pues iba aumentando año tras año porque iba creciendo la superficie de riego, los sistemas de riego eran los mismos, no eran eficientes y iba aumentando, por tanto, el uso de agua. Sin embargo, a partir de 2004, que empieza a modernizarse, se produce pues, quizá la gran repercusión de la modernización de regadío, que es disminuimos los usos, aumentan los rendimientos y ya, pues, digamos que se reducen de forma importante el agua que estoy trayendo de los embalses. Sí que aumenta pues, la energía. De hecho, eso tira hacia arriba, el eje, ahí están reflejados los dos recursos importantes que yo hablaba anteriormente, energía y agua. Energía en el eje de ordenada, agua en el eje de abscisa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso porque esa dependencia energética la tenemos y la vamos a tener. Y igual que gestionamos el agua, tenemos que gestionar con la digitalización la energía. Luego ahí tenemos mezclado ya prácticamente todo. Tenemos pues la intensificación de la agricultura, tenemos el crecimiento de la población, tenemos el incremento de la superficie regada, tenemos los nuevos sistemas modernizados y bueno, pues nos encontramos que ahí hay una presión sobre los recursos hídricos, que hay una mayor demanda energética y que, por tanto, ahí la digitalización pues sí que nos va a prestar una ayuda importante en todo lo que tiene que ver un mayor uso eficiente, una mejora de la productividad, adaptarse a las posibles circunstancias del cambio climático, mejorar la sostenibilidad y la competitividad para ser cada vez más productivos y más sostenibles. Bueno, y antes de entrar en detalle cómo aquí la agricultura de precisión nos puede echar una ayuda, pues vamos a situarnos todos para que cuando hablemos de agricultura de precisión todos entendamos lo mismo, porque a veces se habla de agricultura de precisión sin saber lo que es la agricultura de precisión. Realmente la agricultura de precisión es una técnica que utiliza tecnología y ya eso nos lo está diciendo claro. Si no usamos tecnología no es agricultura de precisión, tenemos que usar tecnología. ¿Y para qué usamos las tecnologías? Pues para optimizar, para ser más productivos, para buscar la máxima producción, lógicamente. ¿Y en qué se basa? Porque con esa tecnología pues, voy a recopilar datos, voy a tener información, pero no se trata de recopilar datos y tenerlos ahí almacenados, sino que yo tengo que tratarlos, tengo que analizarlos, y esa es la clave. Y con eso voy a tomar ya decisiones eficientes y decisiones que están informadas por los datos que tengo. Eso es agricultura de precisión. Y eso es en general, eso es aplicable a la mecanización de predicción y al riego de precisión. El riego de precisión ha pasado, por tanto, de tener una base empírica basada en el agricultor y en sus sensaciones, en su sentido, en lo que él sentía, a una base científica, esa ha sido la evolución, y posterior ya un apoyo en las tecnologías, en los sensores. Ya no tenemos los sentidos del agricultor, sino que tenemos los sentidos de unos sensores que nos mandan información. Y esa sería la última parte de aquí, donde ya tenemos pues, toda la información que nos da esos sensores y que nos permite ya actuar de una forma más óptima, buscando esa sostenibilidad que hablábamos. Claro, lógicamente para todo esto hemos tenido una fase donde la agricultura pues, ha ido evolucionando desde los años, la agricultura primitiva, que era anterior a los años 60, el riego era por gravedad, todo se basaba en la experiencia del agricultor, hasta una agricultura ya de los años, digamos, entre 60 y 90, donde ya ahí se incorpora la mecanización y el control hidráulico, donde aparece el riego, los primeros riegos ya de los años 70, que eran riegos ya por aspersión, ya se ve válvula, ya se ve bomba, ya se ve un cierto control hidráulico. Ya posteriormente pues aparece la agricultura 3.0, ahí ya se usan sensores, ya tenemos el telecontrol. Digamos que esa agricultura es la que permitió la primera modernización de regadío. Ahí hay ya escadas que controlan la estación de bombeo, hay comunicación vía radio, vía GSM, hay ya estaciones meteorológicas que se incorporan. Y luego hemos pasado a una agricultura que es la agricultura 4.0, donde ya a partir
ya del 2008 ya empiezan los teléfonos inteligentes y en el 2018 el Internet de las cosas, los IoT, y aparecen ya ahí sensores ya de tipo inalámbrico, comunicaciones tipo LoRa, el Big Data, el 5G, gestión de plataformas en la nube, la app, y de ahí vamos a pasar a una agricultura que será la 5.0. La agricultura 5.0 pues es una agricultura ya más tecnificada, donde aparecen ya ahí la inteligencia artificial. Ahí ya le damos sentido a todos los datos que tenemos. Aparecen ahí el aprendizaje profundo, los aprendizajes automatizados, los sistemas predictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante de este gráfico que yo veo aquí es que fíjense ustedes que entre la primera agricultura y la siguiente tardaron 30 años. Entre la agricultura 3.0 y la agricultura 4.0, 10 años. O sea, la evolución tecnológica es brutal. El avance del conocimiento es enorme. Y eso tiene también un riesgo, y es que la tecnología pues rápidamente se queda desfasada, se queda obsoleta. Y siempre surgen, pues lógicamente, avances que van mejorando lo anterior. Entonces, lo que avanzaba el conocimiento ahora en 5 años, antes se tardaban pues a lo mejor incluso hasta 100 años en avanzar ese mismo conocimiento. Digamos que la modernización estas últimas que se están haciendo ya con la ayuda de los PERTE, lo que están haciendo es una actualización técnica de esa primera modernización que se hizo, que ya no tenía ya incorporada, porque no lo había, todas esas mejoras tecnológicas que ahí están apareciendo. Bueno, y eso, si lo vemos como una escalera, pues son escalones que al principio eran muy altos y ahora esos escalones pues se van reduciendo. Ahora digamos que estamos en la situación, en la verde, la agricultura 4.0. ¿Cuándo daremos el salto? Estamos en disponibilidad, está en esa agricultura 4.0. No significa que todo el mundo esté ahí, lógicamente. ¿Cuándo estaremos dispuestos para dar el salto a la 5.0? Pues yo creo que en el próximo congreso seguramente hablaremos de un escalón y medio más. Seguramente, porque de esto en el Congreso de León, que yo estuve también, porque presentamos también una comunicación, el desarrollo de una APP que hicimos para estaciones de bombeo, pues de esto no se hablaba. ¿Por qué? Porque no existía. Si es que no existía, si es que es lo que digo, que los avances, pues lógicamente en 4 años posiblemente estaremos hablando de otras cosas. Bueno, la inteligencia artificial. Si nosotros consideramos que la inteligencia artificial es un árbol, pues vamos a considerar que en ese árbol las ramas pues son métodos, las ramas podemos considerar también como que son algoritmos, y eso pues desarrolla sistemas que son capaces de emular la capacidad cognitiva del ser humano. Pues como puede ser la visión, como puede ser esa capacidad de razonamiento de tareas complejas. ¿Y qué tareas complejas estamos hablando en el regadío? Pues estamos hablando a lo mejor de aprender de datos históricos, ojo, y también de datos en tiempo real, de reconocer patrones complejos que están ocultos dentro de una inmensidad de datos masivos, de tomar decisiones optimizadas, que incluso a veces sin intervención humana, e incluso también de sistemas capaces de adaptarse y mejorar continuamente mediante un aprendizaje continuo. Y, cómo no, de predecir también escenarios futuros. Pues todo eso es lo que hace la IA, lo que todos llamamos la IA, la inteligencia artificial. Y ahí tenemos pues algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos han sido estudiados pues de siempre, porque los usamos a nivel científico para optimizar procesos, y en redes de riego se han usado. Nosotros lo hemos usado para optimizar el dimensionamiento de redes de riego, para también optimizar el uso de la energía. La lógica difusa pues emula el comportamiento de patrones naturales, como pueden ser, o de comportamientos naturales, como pueden ser las personas. Es decir, con ella emulamos el comportamiento humano del agricultor, si va a regar o no va a regar.
Y eso también nosotros lo hemos usado en ese sentido. Y ya vamos a digamos, al aprendizaje automatizado y al aprendizaje profundo, que nos permiten ya trabajar con sistemas más complejos, modelar acuíferos, optimizar el uso de energía combinándola con energía fotovoltaica, energía convencional en estaciones de bombeo. Pues todo eso nos hace los sistemas automatizados. Predecir pues la evapotranspiración, la demanda, la necesidad de agua del cultivo. Y de ahí pasamos a una aplicación particular de ese aprendizaje automatizado, que son la IA generativa. En la IA generativa, pues estamos hablando ya pues una inteligencia artificial que no es capaz pues, de usar esos automatizajes profundos para, con millones de datos, con redes neuronales súper complejas, que nos permiten pues generar, entre otras cosas, texto, interpretar texto, traducir lenguaje, generar audio, generar vídeo y su uso, lógicamente, en riego, pues tiene un potencial enorme. Aquí es donde realmente se están produciendo los últimos avances y los más importantes, y de los cuales todos pues somos ya en mayor o menor uso pues usuarios de los mismos. Todos conocemos ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, pues son sistemas que están basados, pues, lógicamente, en la IA generativa. Bueno, yo decía que para todo esto necesitamos información, necesitamos datos, y ahí es donde los sensores también están viendo un gran avance, en algunos más y en algunos menos. Digamos que en agricultura y en el riego en particular hay dos tipos en función de su proximidad al entorno que constituye lo que es la planta. Y tenemos por un lado los sensores remotos, entre ellos están los satélites, están los drones, y por otro lado están los sensores cercanos, que controlan todo lo que es el entorno de la planta. Vamos a pararnos en detalle en algunos de ellos. Pues, por ejemplo, los sensores que están controlando el entorno de la planta, ese balance que forma lo que es ese sistema que comporta la planta, el suelo, la atmósfera, ¿no? Pues ahí vamos a tener sensores que controlan la planta. Quizás en estos sean los que menor desarrollo tienen aún. Sí que está apareciendo en los últimos años unos sensores muy interesantes, y yo creo que aquí en los próximos años vamos a tener unos grandes avances. Los de suelo, pues son sensores que sí están bastante desarrollados. Los que nos controlan la red de riego, muy importante, también controlar los parámetros hidráulicos, presiones, caudales. El clima, que son los más desarrollados, porque históricamente se disponía ya de sensores pues desde hace tiempo, y han sido, pues, digamos, los que y también más fáciles de desarrollar, ¿no? Entonces, todos esos, pues, en su conjunto van a ser usados para, de forma holística, de forma integral, pues, ver qué es lo que pasa en ese ecosistema que conforma la planta, ¿no? Y a eso le vamos a sumar los sensores remotos que decía yo anteriormente, donde ahí sí que podemos compararlos en función de su resolución espacial y su resolución temporal. Y vamos a tener desde los que miden, digamos, a nivel de satélite, tienen una resolución pues baja, estamos hablando de 10 metros, o sea que tampoco es tan baja, ¿no? Esto hace 15 años era también impensable, ¿no? Hasta los que pues tienen una resolución ya en centímetros. O sea, hay drones multiespectrales que ya tienen la resolución enorme. Pues todo esto, lógicamente, son aportaciones que, unidas a los sensores cercanos, nos ayudan mucho a generar esa información para luego procesarla. Bueno, pues entonces en todo ese conjunto vamos a tener pues muchos datos, vamos a tener la posibilidad de la modelación hidráulica de todo lo que es nuestra red de riego o la red de la comunidad, la red de parcelas, la red de la comunidad,
vamos a tener ese Internet de las cosas que nos permite mandar esa información y ese Big Data luego almacenarlo en la nube para poder procesarlo y posteriormente representarlo mediante los sistemas de información geográfica que nos van a dar esa visualización para poder nosotros ir interactuando. Todo esto está muy bien, pero ¿qué aplicaciones reales podemos verlas? Estas aplicaciones que yo les muestro han sido desarrolladas por nuestro grupo de investigación, pero aplicadas a pilotos. Es decir, que han estado operativas y están siendo operativas en la realidad, o sea, que están funcionando. Esta en concreto se trata de una aplicación de un riego de precisión, donde yo tengo en la primera capa, digamos, era todo el tema de los sensores que hablábamos antes, todos los sensores. La segunda capa sería, esos sensores los comunicamos a la nube y allí es donde estarían ya desarrollados todo lo que son los algoritmos que nos permiten decidir el riego, cuándo y cuánto y cómo regar. Y, por último, teniendo en cuenta, además, pues posibles riegos deficitarios, esa es precisamente una aplicación que se ha usado para riego de olivar superintensivo deficitario, ¿no? Teniendo en cuenta los parámetros de riego que nosotros le podemos meter. Y la última capa sería la de actuación. O sea, esto es un sistema independiente, autónomo, que con la información que va generando, con los datos que tiene, él va actuando sin necesidad de intervención del agricultor. Puede quedarse a nivel, lógicamente, de supervisar. Se me había olvidado decir que digamos, la inteligencia artificial esta generativa podemos llegar a, digamos, el último nivel sería la actuación de un agente que simula a un agricultor, ¿vale? Lo que se llama proceso de agentilización, donde yo ya especializo tanto que ya no hace falta ni la intervención humana. Todo se hace de forma automática, porque él va aprendiendo y va decidiendo en función de su experiencia. Eso, en mi opinión, llegará a tiempo, porque la supervisión siempre humana siempre debe estar presente, sobre todo cuando trabajamos con sistemas dinámicos y sistemas vivos como es las plantas. Bueno, otra aplicación en la que nosotros hemos trabajado y hemos desarrollado varios casos prácticos, pues los gemelos digitales. Los gemelos digitales es algo que suena ya mucho. Hace 2 años esto decía un gemelo digital y nadie sabía lo que era. Ya todo el mundo está muy de moda el gemelo digital y se hace gemelos digital de todo. Podemos hacer un gemelo digital de una comunidad de regantes, si queremos. De este pabellón podemos hacer un gemelo digital, de lo que queramos. El gemelo digital es una reproducción ciber o virtual o digital, como queramos llamarle, de algo físico, una realidad física. Ahí una máquina de riego pues ha sido simulada, porque se ha simulado mediante un simulador hidráulico y es alimentada en la parte digital con los sensores que permiten generar información y transmitirla. Y entonces, como yo tengo el modelo de simulación, pues voy recogiendo esos datos y voy actualizando lo que me dice el modelo físico y de esa forma puedo generar escenarios. Y entonces con esos escenarios puedo actuar sobre la base física. La actuación es dejar más tiempo de riego, recortar, o incluso puedo generar, si estoy con un gotero y quiero cambiar el gotero, oye, pues cómo se comporta este gotero con este suelo, con este cultivo. Podemos generar los escenarios que queramos en la parte virtual y de esa forma actuar sobre la parte física. Bueno, este es un caso de un gemelo digital que hemos desarrollado nosotros. Hay una plantación de olivar, esto está hecho en la comunidad regante Genil Cabra, en Montalbán. Y se trata de un olivar intensivo, donde se ha hecho un gemelo digital. Por una parte está la realidad física, que sería esta parte de aquí, la realidad física. Ahí se ha reproducido, tenemos que tener información de todo, Y hay información de sensores de suelo, sensores de climáticos, de la instalación de riego. Luego nos vamos a un simulador hidráulico, que en este caso se ha hecho EPANEL y se ha reproducido a nivel de gotero, toda la instalación. Y toda esa información alimentamos con lo que estamos registrando en campo, las presiones caudales y demás, al modelo hidráulico y al final pues reproducimos todo en un sistema de información geográfica, que es el que se ve a la derecha. Abajo del todo pues se ve la red precisamente de riego que ha sido reproducida por el modelo, en este caso, EPANEL, como decía anteriormente.
Otro caso de un gemelo digital es de una estación de bombeo. Esto lo hemos aplicado a un sector de la comunidad regante del Benbeza, más en derecha, donde podemos reproducir cómo gestionamos la estación de bombeo. Hemos puesto sensores a lo largo de la red y leen la presión, se la comunican al gemelo digital y el gemelo digital reproduce también el funcionamiento de las bombas y actúa de forma dinámica sobre las bombas en función de las presiones que han sido leídas de la red hidráulica que ha sido simulada. Esas presiones, pues, lógicamente se han distribuido los sensores de presión de una forma óptima a lo largo de la red, previo un estudio que se ha hecho para situar de forma, lógicamente, óptima esos sensores. Con esto, pues, son, digamos, medidas, son aplicaciones reales que están funcionando y que pueden llegar a ahorrar, en este caso, energía. No agua, las anteriores eran de agua, esta energía. ¿Cuánto se puede ahorrar de energía aquí? Pues un 20 o un 30% se puede llegar a ahorrar. Y por último, me gustaría presentarle otra aplicación que hemos aplicado con sistemas predictivos. Ya aquí se ha trabajado con los sistemas, la IA generativa, con los sistemas de aprendizaje profundo, donde hemos desarrollado un sistema predictivo de la demanda de agua a nivel de comunidades regantes y a nivel de usuarios. Se pueden establecer, pues, diferentes escalas espaciales, ahí las tenemos, o bien la primera, que sería la de nivel de parcela, nivel de agricultor, o la de arriba, que sería a nivel de comunidades regantes. Han sido aplicadas también, en este caso ha sido al canal de Arzuja, en Don Benito, donde tienen un volumen de datos muy importante de hace años que podemos nosotros trabajar con esa información y darle ya un sentido, lógicamente, a la misma. Bueno, también a escala de agricultor podemos incorporar sensores remotos. También hemos hecho trabajos donde hemos predicho la demanda con la ayuda de los sensores remotos, en ese caso Sentinel. Pero este de aquí sí me gustaría insistir en el sistema predictivo de la demanda de agua a nivel de comunidad regante a 7 días vista. Este caso, pues, lo hemos desarrollado con una IA generativa, como había dicho yo anteriormente, que está basada en los modelos que se llaman transformers. Los modelos transformers han revolucionado la IA generativa, la han transformado. Surgieron, el primer modelo transformer, aunque ya Google empezó a hablar de esto en el 2017, los primeros son del 2020 o poco más, o sea, que es que hace nada de tiempo. Y estos son los que se han usado, por ejemplo, les sonarán a ustedes ChatGPT. La T de ChatGPT es de Transformer. Pues, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos cogido esos modelos Transformer que tienen bases, redes neuronales complejas, que son capaces de manejar millones de datos, pues la hemos aplicado a la información que disponíamos de ella de consumo de agua. Y hemos sido capaces de reproducir con más de un 99% de coeficiente de determinación la demanda de agua a 7 días vista. Bueno, el último día ha bajado un poquito, al 98. A 7 días vista la demanda de agua en una comunidad regante. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué? ¿Esto qué aplicaciones tiene? Pues muchísimas. En un futuro, que una comunidad conozca qué demanda de agua va a tener para un futuro, pues puede servirle para mejorar su gestión, para incluso si a una red que está sectorizada, sectorizar el riego. Si tiene que pedir agua al organismo de cuenca, pedirlo, adelantarse a ello. Si tiene que contratar la energía, pues contratarla en función de lo que va a demandar de agua. Si tiene a lo mejor una producción de energía fotovoltaica, pues saber qué energía fotovoltaica va a generar, porque también hemos desarrollado un sistema predictivo de demanda de energía, igual que este, pero de energía. Pues puede adelantarse también y decirle a la empresa con la que tenga el contrato de la energía eléctrica, decirle, oye, para la semana que viene estas son mis producciones y mis demandas de energía que te voy a pedir para que no me sanciones. Pues en todo esto se puede aplicar la IA. Bien, ya voy acabando, voy un poquito retrasado, me parece, sí. Voy acabando, pero claro, ¿a qué situación estamos en España? Pues esta es una encuesta que ha hecho el Observatorio de la Digitalización del 2024, es la última, la del 25 creo que todavía no se ha publicado. Entonces, todavía estamos en España en cuanto a recopilación de datos muy por debajo de lo que deberíamos estar. O
sea, estos son avances que hay que ir dando paso a paso, pero hay que verle la utilidad, hay que ver la utilidad. Entonces, la situación, pues, es mejorable, es mejorable. Y, digamos, ¿por qué hay problemas en la adopción de la tecnología? Pues, esto es una curva que se llama el modelo de Rogers y que nos dice cómo se adopta la tecnología cuando aparece. Y hay una primera punta, que sería la de la izquierda, la zona esta de aquí, que son los, digamos, los frikis de la tecnología, los innovadores. Me sale el iPhone último modelo, yo me voy a por él. Hay otros que luego son los visionarios, que la adoptan después. Digamos que entre los dos suman un 16%, muy poquito, muy poquito. Y luego tenemos lo que yo llamo ahí el abismo, la brecha esa tecnológica, que hay que pasar, hay que pasar. Luego ya viene ya la mayoría conservadora, la otra mayoría que es reacia, pero bueno, me incentiva la administración, me obliga a la paz, las normas de calidad me están exigiendo que ponga sensores, en fin. Y luego ya por último estarían los escépticos. Entonces, esto es que es así la realidad. Y la agricultura, pues lógicamente, también se deja guiar por estas adopciones, ¿no? Hay que trazar un puente para salvar ese abismo, y ese puente, según el observatorio este que yo decía anteriormente de la digitalización, las encuestas que hace todos los años, pues dice que a los usuarios de la tecnología, pues cuando han incluido esa tecnología, la han incluido primero porque ven que tienen una repercusión y un reporte. Yo me hago una inversión, pero tengo que ver que tiene una utilidad, eso es fundamental, porque si no, no lo hago. Segundo, que cuando la adaptan, también hay problemas de adopción porque a veces no hay madurez tecnológica suficiente y salen productos y a los 2 años, pues esos productos se van y no sabemos dónde están. Tercero, que para adoptar esa tecnología hay formas accesibles. Los agricultores, pues, y en esto hay carencias de formación. Es normal, es muy normal. Entonces, la mejor forma, según el observatorio, dice que se accede a los usuarios a través de sus canales más o menos de información, que son las comunidades regantes, que son las cooperativas. Pues esa es una forma eficaz de salvar ese abismo. Y ya simplemente, y antes de que luego relatemos las conclusiones, algunos mensajes para que recordéis que hemos visto que hay que mejorar la gestión del agua, que la eficiencia energética no hay que olvidarla y eso es un nexo, que estamos en una nueva era, y eso lógicamente va a ir escalando poco a poco, que el riego de precisión nos va a ayudar muchísimo a tomar esas decisiones que antes eran desconocidas y por incertidumbre nuestra, pues lógicamente no eran eficientemente tomadas, que hay un futuro importante en esto de los gemelos digitales, muy importante porque están siendo aplicados a todos los sectores con gran éxito además, y que los sistemas predictivos pues nos van a ayudar muchísimo, y desde luego a los gestores y a los técnicos que toman decisiones. Pues muchísimas gracias por su atención.